El 15 de noviembre del 2019, Chile Vamos y la oposición firmaron un acuerdo para iniciar el proceso constituyente. El objetivo era crear una nueva constitución. De ahí en adelante se han aprobado reformas constitucionales para, por ejemplo, la realización del plebiscito del 26 de abril, donde todos los chilenos, mediante un lápiz y un papel, decidirán si quieren o no una nueva constitución para el país. Analizamos en qué va este proceso constituyente y si es necesaria o no una nueva constitución para el país en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. Gracias, diputado, por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Diputado, ¿qué le parece que dentro de lo que ha sido considerado como el estallido social haya surgido esta idea de hacer de nuevo la Constitución, de tener una nueva Constitución? Bueno, primero completarle el nombre, yo diría estallido social y de violencia, porque no solamente tuvimos manifestaciones pacíficas que son legítimas, no solamente tuvimos gente diciendo no llego a fin de mes, la pensión no es lo suficiente o lo que yo esperaba, evidentemente que hay injusticia en nuestro país que tenemos que remediar, pero además hubo un estallido paralelo que fue el estallido de violencia, el que quemó iglesias, el que atacó comisaría, el que quemó todo el comercio, no solo de la Plaza Italia en Santiago, sino que de Valparaíso, San Antonio, Concepción, diría yo que son las 4 comunas más afectadas con la violencia. Por lo tanto, a los actores políticos se nos exigió hacer una diferencia muy clara y muy rápido entre el estallido social y lo que yo llamo el estallido de violencia. Y muchos sectores políticos, a nuestro juicio, no supieron hacer esa diferencia y se nos mezclaron los temas. Y cuando se mezclan los temas salen puras cosas malas, porque finalmente usted termina legislando pensando que todo es un mismo grupo, y yo creo que no son un mismo grupo y que hay que saber diferenciar y aplicar la legislación de orden público para aquellos que están destruyendo y modificar las leyes en la agenda social que llama el gobierno para aquellos grupos que están haciendo legítimas manifestaciones de que necesitan más apoyo del Estado o más oportunidades para emprender o mejor salud o mejor educación. ¿Usted cree que la mezcla de estos dos estallidos, como ustedes los catalogan, hicieron crear este proceso constituyente que quizás no debería haber ocurrido, por ejemplo? Bueno, efectivamente hubo una presión de violencia. Recuerde usted que en esos días que estábamos legislando sobre esta reforma constitucional, el Congreso estaba prácticamente sitiado. Los parlamentarios estábamos encerrados aquí, estuvimos por varias semanas, había que salir por distintas rutas todos los días, muchas veces el mismo hemiciclo fue prácticamente violado por manifestantes, entonces habían algunas personas en nuestro país que no querían que discutiéramos, que estaban en contra de todo proceso y solo querían el caos. Y obviamente algunas personas nos vimos o se vieron presionadas por eso para hacer esta reforma constitucional. Ahora yo creía más antes en realidad, que puede ser un buen proceso para Chile, porque estos procesos siempre han sido difíciles. Si usted mira la historia de nuestro país, todas las constituciones ninguna ha sido hecha en democracia. 1833, en 1925, que conozco el caso muy de cerca, el presidente Arturo Alessandri Palma fue exiliado, tuvo que dejar el país, fueron sitiadas las casas de él y de sus hijos, fueron todos exiliados y tuvieron que estar 6 meses fuera del país. Luego el presidente vuelve con un acuerdo con las Fuerzas Armadas y alcanza a terminar su periodo en un mes, firma la Constitución y se va y deja el poder de nuevo. Por lo tanto, las constituciones no las hemos hecho en nuestro país en paz y en democracia. Siempre ha habido alguna presión de por medio. Siempre ha habido presión muy fuerte. Yo creo que en este momento, si bien en un principio dije voy a apoyar el sí a la nueva constitución, después cuando la violencia empieza a tomarse los procesos, cuando hay algunos que dicen que si gana el no lo van a respetar, cuando hay un puñado de alumnos que cree que puede evitar que miles rindan la PSU, uno puede estar de acuerdo que la PSU es un mal método de selección, pero no por eso yo voy a quitarle el facsímil a un joven que ya lo rellenó y lo voy a quemar. ¿Usted cree que las situaciones de violencia le restan mérito al proceso constituyente o lo pueden invalidar de alguna manera? Absolutamente, y por esta misma mezcla que yo le hablaba al principio, si todos los actores políticos o la prensa o los líderes de opinión no somos capaces de hacer esta muralla entre estallido social y estallido de violencia, finalmente se terminan mezclando y las soluciones que los actores políticos o de opinión van proponiendo para el estallido van en un mal camino porque mezclan a estos dos estallidos distintos. Yo creo que hay que tratar los dos de forma muy diferente y hacer soluciones serias y de largo plazo. Si usted le dice a la gente
que con cambiar la Constitución le va a subir las pensiones, va a ganar mejor salario y va a tener mejor salud, lamentablemente quiero decirle que ninguna de esas tres cosas está en la Constitución. ¿En ningún caso entonces una nueva Constitución podría cambiar el marco regulatorio en nuestro país para que esos elementos que usted nos comenta pudiesen mejorar? Esos elementos están todos en leyes, pero básicamente lo que quieren algunos grupos más de ultraizquierda o de izquierda no democrática es que nosotros nos acerquemos al modelo socialista. Y hoy día no hay que ser un sabio para esto. Cualquier chileno puede tomar su celular, poner en Google cómo funcionan los sistemas socialistas donde el Estado provee todos los bienes. Y busque usted la experiencia. Ha funcionado en Corea, ha funcionado en Venezuela, funcionó en el Chile de Allende, ha funcionado en Cuba, ha funcionado en Alemania Oriental. Y usted va a ver que en los últimos 200 años en ningún país funcionó. El más cercano que tenemos es Venezuela, porque queda muy cerca de nuestro país y porque lleva 20 años en un proceso de gastarse todo el dinero del país, decir que todo es gratis, y eso es muy lindo al principio. Los primeros 5 años Hugo Chávez tenía tremenda aprobación, los primeros 10 años también, hasta lo mismo que pasa en las casas, lo mismo que pasa en los colegios, hasta que se acabó la plata. Y ahí empezaron todos los problemas. Diputado, ¿usted cree que el cambio a la Constitución o lo que se está proponiendo tiene también un componente ideológico, considerando que esta Constitución actual no se hizo en democracia? Esta ni ninguna de la historia de Chile. Efectivamente, esta Constitución tiene un tema ideológico, por supuesto, que privilegia la propiedad privada y hay muchos cambios que hacerle. Yo estoy trabajando ahora con un grupo de profesores de Derecho Constitucional, cambios profundos para hacerle a la Constitución. Por ejemplo, el tema de los quórum, que todos dicen que es la cadena que tiene amarrada la Constitución. Yo estoy dispuesto a bajar esos quórum, siempre que tengamos un tribunal constitucional potente que pueda sancionar todas aquellas cosas que son inconstitucionales. Básicamente el control puede ser en el quórum o puede ser en un tribunal constitucional aparte. Y ese tribunal constitucional tiene distintas formas en distintos países. A pesar de las críticas que hay al tribunal constitucional de que actúa como tercera cámara, por ejemplo. A eso voy. En distintos países este control constitucional lo hacen distintas instituciones. Usted no tiene por qué tener un tribunal constitucional como el que tenemos acá. Hay otros países que dentro de su Corte Suprema tienen una cosa que se llama la Sala Constitucional, una quinta sala, donde 5 supremos que se van turnando deciden las cosas constitucionales. Quizás por el prestigio que tiene nuestra Corte Suprema en Chile podría ser esa una solución, pero usted no puede tener una constitución sin reglas claras que dependa de la mayoría relativa, porque yo puedo ser gobierno ahora, pero en 2 años más no voy a ser gobierno. ¿Y para qué están las constituciones? Para proteger a la minoría y que la mayoría de turno no arrase con sus ideas con el país. Diputado, en relación al proceso constituyente y a la Constitución, usted dice que va por el no, por una nueva Constitución, pero ¿qué pasa con un no propositivo, sí, claro, un no con una batería de propuestas, con reformas a la misma Constitución? A la misma Constitución y a las leyes para las cosas que regulan salud, pensiones. Al final tenemos que ver cómo repartimos la plata de todos. Y en cuanto al proceso constituyente propiamente tal, esto que se está discutiendo ahora, si tenemos paridad o no, si se le da algún tipo de representación a los pueblos originarios, la participación de los independientes, ¿cómo ve usted eso? Bueno, es innegable que dentro de las manifestaciones legítimas hemos visto, hay muchas peticiones, muchas banderas, pero hay una bandera que yo he visto bastante repetidamente, que es la bandera mapuche, pueblo originario, y también el tema del feminismo. Y yo creo que ambos temas hay que abordarlos, porque son una bandera potente en las manifestaciones. Lo que nosotros hemos propuesto para la paridad, yo vengo de un partido que tiene presidenta mujer, jefa de senadores mujer y jefa de diputados mujer, por lo tanto le hablo desde la experiencia y no de alguien que niega el acceso de la mujer a lo público. Creo que tenemos que tener un sistema que las ayude a entrar, que las privilegie, pero que no meta la mano a la urna. Es decir, que no pierda el hombre con 10.000 votos y gane la mujer con 100. Y puede pasar al revés también, porque recuerde que paridad a veces beneficia, como pasó en el Colegio de Abogados, al revés. Había ganado una mujer y por paridad tuvo que entrar un hombre y salir esa mujer que tenía más votos. Entonces, por eso propusimos las listas cerradas, en que usted vota por un partido político y dentro de la lista va siempre mujer, hombre, y usted se asegura que entran 50 y 50. Pero sigo valorando y dándole mucho más importancia al mérito de las capacidades. Estoy seguro que las mujeres tienen más, al menos iguales, o más capacidades, son mucho más ordenadas, mucho más estudiosas en mi experiencia, y tienen toda
todo el derecho a entrar a las altas posiciones de poder. Diputado Alessandri, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Profundizamos en este tema, estamos con el diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. Gracias, diputado, por conversar con Cámara. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué le parece, diputado, que post estallido social se haya llegado a este acuerdo donde se inicia un proceso constituyente para cambiar la Constitución en Chile? Bueno, es una gran noticia para el país, porque el estallido social refleja un malestar, una indignación, un reclamo, una demanda social insatisfecha, que es muy fuerte, que se ha escuchado durante 3 meses, pero en una sociedad democrática ese malestar tiene que transformarse en reformas institucionales, en reformas políticas, en reformas sociales. Tiene que haber un puente que una el malestar, el rugido de la gente con cambio en la sociedad hacia el futuro. Y no ha habido mucho de eso. Lo único que ha habido hasta ahora es el gran acuerdo por la nueva Constitución, que el día 15 de noviembre, donde yo también formé parte, nos juntamos durante 48 horas, todo el arco político, a buscar una solución institucional al estallido social. Y yo creo que es un gran acuerdo no porque resuelva directamente los problemas de la gente, sino porque establece la manera en que lo vamos a resolver. ¿Qué dice este acuerdo por la nueva Constitución? Primero, que la gente va a tomar una decisión sobre si hay una nueva Constitución o se mantiene la que está. Y la gente lo va a resolver en un plebiscito, en una consulta, en un referéndum, que se va a hacer el 26 de abril de este año, es decir, en poco más de 3 meses. Ahí la gente va a tomar con un lápiz y un papel la decisión, ¿quiere una nueva Constitución o no? Y a continuación va a tomar una segunda decisión, si es que, ¿quién va a elaborar esa nueva Constitución? Si un cuerpo de delegados, de personas elegidas en un 100% por la gente, convención constitucional, o si lo va a hacer un grupo mixto entre un 50% elegidos por la gente y un 50% parlamentario. ¿Cuál de los dos órganos va a elaborar la nueva Constitución de los chilenos? Y esa decisión, mire qué democrático, la va a tomar el pueblo, todos los chilenos pacíficamente, en democracia, votando. Y eso tiene un enorme poder institucional porque canaliza todo el malestar y lo transforma en una decisión política que yo creo que va a ser profundamente detonadora de muchos procesos buenos para el país hacia el futuro. ¿Qué le parece que desde el gobierno hayan existido de alguna manera dos posturas? Al principio veíamos un sector que apoyaba este acuerdo, si bien desde la UDI quizás desde un primer momento se negaron a la nueva Constitución, pero otros sectores de RN sí, después no, y de alguna manera le echan la culpa a los hechos de violencia, de que con esta situación de violencia en el país no le darían un respaldo suficiente al proceso constituyente. ¿Qué le parece a ustedes? A mí me parece que el dilema que va a enfrentar este país este año y el próximo es si este país se va a abrir a cambios hacia el futuro. Si van a haber cambios en lo social, en lo previsional, en salud, en lo político, en lo institucional. Todas las sociedades necesitan cambios y cada cierto tiempo los van haciendo, salvo la chilena, que durante casi 40 años no ha modificado su modelo social y económico neoliberal que fue decidido por la Constitución de la dictadura. Y ahora se abre la posibilidad de tener esos cambios y lo va a decidir la gente en la urna, en el plebiscito, en la elección de los convencionales constituyentes y en el plebiscito de salida. Y muchos actores políticos tienen que tomar una decisión, si van a estar a favor de los cambios y van a tratar de orientarlos según su mirada o van a estar en contra de los cambios. Y en la derecha, que han sido los principales beneficiados de este modelo, que viene la dictadura, de este modelo de la Constitución del 80, hay algunos que dicen, no quiero que nada cambie, que este país siga anclado al pasado, que siga anclado al bloqueo que ellos mismos producen, donde un tercio impide que los otros 2 tercios hagan cambio, donde la minoría impide que la mayoría haga cambio. Mire, la semana pasada en el Senado se votó una reforma constitucional para declarar el agua como un bien nacional de uso público y el interés público del agua, que es una demanda compartida por muchas personas, sobre todo en los sectores rurales. La votación fue 24 votos a favor en el Senado y 2 en contra. No fue suficiente. Usted dice, se aprobó porque hay una mayoría. No, se rechazó, porque no se conseguía el quórum que pone la Constitución del 80, que le da a la minoría, a esos 12 votos,
un poder de imponerse sobre la mayoría. Eso tiene que terminar. ¿Y por qué, diputado, desde Chile Vamos? Porque no hablemos del gobierno, que ahora también declararon que los ministros no podían hacerse parte de el sí y el no. Desde Chile Vamos se dice que de alguna manera se le están creando falsas expectativas a la ciudadanía porque con una nueva constitución no se van a resolver los problemas del Chile real o de la cotidianeidad. Bueno, la Constitución del 80, que es la que ellos defienden con garra y dientes, desde el año 1980 hasta ahora, 40 años, tampoco lo ha resuelto. Ha construido una sociedad con una precariedad inmensa, donde no hay cambio en previsión. Pero hablan de logros económicos, disminución de la pobreza. Ah, sí, claro, Chile le ha ido bien en lo económico, pero esa riqueza, esa prosperidad no ha llegado a las casas de todos los chilenos. Ha llegado particularmente a un grupo muy reducido, al 1%, al 30%, pero no la inmensa mayoría de los chilenos, que uno cuando ve los sueldos que reciben se da cuenta la brecha que hay entre la minoría que recibe mucho de esa prosperidad y la inmensa mayoría que recibe poco. Mire, en Chile más del 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos mensuales. Y hoy día la mayoría de los gastos de una familia común y corriente sobrepasan con creces esos montos. Es decir, hay una desigualdad natural, profunda, que se ha ido acrecentando con este modelo neoliberal y sin embargo ellos lo están defendiendo, están queriendo que nada cambie. ¿Y ese modelo neoliberal podría variar dentro de lo que es la Constitución? Por ejemplo, algunos plantean de que se quiere imponer mediante la Constitución y el voto ciudadano un sistema más bien socialista que no ha funcionado en los últimos años en el mundo. Mire, dentro de los argumentos que hay a favor y en contra hay mucho de mito y mucho de realidad. Esto que se está planteando usted es uno de los mitos. La izquierda quiere una nueva constitución, pero quiere una constitución que una a los chilenos, donde se concentren ahí los pisos mínimos, donde se concentren en la constitución nueva los consensos básicos y fundamentales, en aquello que estamos todos de acuerdo. Nosotros no queremos cambiar una constitución como la del 80, que es una constitución de ultraderecha, neoliberal, por una constitución de izquierda, socialista, comunista. Sería el peor error histórico que podría cometer nuestra sociedad. Queremos que simplemente tengamos una constitución que garantice, como dije, estos mínimos, que permita que lo fundamental esté ahí, lo que nadie discute, y el resto, donde hay divergencia, donde hay pluralidad de opiniones, donde hay disputabilidad política entre distintos sectores, sea materia no de la Constitución, sino que de la ley. ¿Qué diferencia hay que sea de la Constitución o de la ley? Que en la ley el quórum para hacer esos cambios es de un 50% más 1. Por simple mayoría se hacen los cambios. Y ese solo hecho, esa regla que se cambie, que hoy día uno lo pudo ver cuando se quiso cambiar en la definición del agua como de interés público, eso va a producirse ahora con un quórum de ley simple. Y los 24 votos que hablaba, que son una mayoría importante, van a ser mayoría frente a los 12 votos y se van a poder producir estos cambios que hoy día la Constitución actual lo impide. Diputado, en cuanto al proceso constituyente y de la convención propiamente tal en cuanto a su formación, se habla de paridad, se habla de representación de pueblos originarios y también de los independientes. ¿Cómo ve eso usted a la hora de lograr ciertos acuerdos donde también se requieren quórum importantes? Sí, el acuerdo del 15 de noviembre sobre la nueva Constitución fijó un camino, un itinerario claro, cierto, para que los chilenos en democracia decidan sus discrepancias, sus divergencias, sus contradicciones. Pero no es un acuerdo perfecto. En la convención constitucional que va a elaborar la nueva constitución no se pensó que probablemente, así como están las cosas en la sociedad, el 80 o el 90% van a ser hombres y solo un 10 o un 15% mujeres, que no van a haber pueblo originario. Hoy día hay 9 etnias, mapuche, diaguita, aymara, etcétera, que también reclaman su espacio entre la sociedad, que los independientes también quieren incentivos para estar ahí. Consecuencia, nosotros hemos promovido acuerdos complementarios para que se mejore esta convención constitucional, incorporando paridad de género, que el día que se inaugure la convención constitucional, 50% hombres y 50% mujeres sentados, elegidos por la gente idealmente como una asamblea constituyente. Segundo, que parte de ellos sean personas que pertenezcan a la etnia Rapa Nui, mapuche, que vayan con sus indumentarias, con su orgullo de pueblo fundador de esta sociedad, a defender la mirada o la cosmovisión que ellos tienen. Y que también haya una gran cantidad de independientes que expresen la diversidad de los chilenos. Ese es nuestro sueño y lo que estamos tratando de hacer es que se haga una reforma constitucional que complemente la anterior,
y haga eso posible. Ya aprobamos este tema de la paridad de género en la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado y esperamos que finalmente le demos una buena noticia a toda la diversidad de chilenos y chilenas que aspiran a construir entre todos esta nueva Constitución. Diputado Leonardo Soto, le agradecemos por conversar de estos temas junto a nosotros. No, gracias por la invitación. Nuevamente. Gracias. Un proceso constituyente que partió con el gran acuerdo político del 15 de noviembre y que podría también tener un doble inicio el día del plebiscito el próximo 26 de abril, cuando Chile decida si quiere o no una nueva constitución. Esto fue Cámara Acción.